día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Levanta tu voz y díselo al Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Es la frase con la cual el profeta Isaías responde al Señor, luego de haber experimentado la teofanía en el templo que nos relata el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Y el texto dice de esta manera para que después reflexionemos en él: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellos se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa con unas tenazas y las había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Muchas veces hemos leído esta historia, el llamamiento, la vocación del profeta Isaías. En primer lugar dice el año en que murió el rey Usías. Usías fue uno de los grandes reyes de Israel, quizás el más grande después de David y Salomón. Sus reformas religiosas, sus reformas políticas, sus conquistas militares hicieron de él un rey que a través de 52 años de reinado trajo al país estabilidad, prosperidad económica, justicia. Un rey que verdaderamente glorificó a Dios. Pero enfermó en sus últimos años y su gobierno fue de alguna manera compartido con su hijo Jotam en una corregencia. El relato nos habla de la muerte de Usías,
Quizás para Isaías y para muchas otras personas se desvaneció todo ese sostén político-social que hacía de Judá una nación próspera, una nación bendecida. Y muchas veces sucede que alrededor nuestro, nuestras propias seguridades nos traen, es cierto, tranquilidad. Es bueno cuando tenemos una estabilidad económica, cuando tenemos una estabilidad en nuestra vivienda, cuando todo marcha bien, nuestra estabilidad laboral, estamos seguros, contentos, y no es difícil agradecer a Dios en esos momentos. Pero eso también nos lleva a una experiencia en la cual nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra felicidad se ve compartida entre la experiencia de Dios y estas cosas que tenemos. Muchas veces cuando las perdemos, entonces comienza nuestra fe también a tambalearse. Y quizás le sucedió a esto a Isaías. Sin embargo, hubo algo que hizo que su vida fuera transformada. El relato nos cuenta que cuando murió el rey Uzías, cuando el trono humano estaba vacío, cuando las fortalezas, las esperanzas que el rey, este rey grande, este hombre impresionante de Dios, brindaba a su pueblo, a su familia y a quienes estaban con él, murió, entonces, dice Isaías, se encontró solo. Encontró un trono vacío. Pero el relato nos dice que le ocurrió algo maravilloso. Ese año, en ese tiempo, en esas circunstancias, vi al Señor en el trono. Y muchas veces para ver al Señor en el trono es necesario que nuestros sostenes humanos, nuestras seguridades temporales desaparezcan. Muchas veces cuando nos encontramos en angustia, en desesperación, el Señor se muestra a nuestros ojos. Nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos contemplarle a Él. Esto le sucedió a Isaías cuando perdió todas las seguridades que este mundo le brindaba. Dice, entonces pude ver al Señor. Y qué bueno esto, que pensemos en esto y reflexionemos sabiamente acerca de las cosas que tenemos, las cosas que poseemos, las que queremos ganar, las que queremos comprar, las que nos rodean a diario. ¿Son acaso aquellas cosas las que nos impiden ver totalmente al Señor? El consejo sabio de la palabra es: no te apoyes en ellas. Mira al Señor. El apóstol Pablo decía: las cosas que antes tenía como ganancia, que para mí eran de gran valor, las tuve como pérdida. Inclusive las llegué a llamar basura. Las quise sacar de al lado mío, de delante de mis ojos, para poder ganar, para poder ver a Cristo. Y esta es la experiencia que tuvo Isaías en aquel día en el templo, una experiencia asombrosa, una experiencia terrible, el templo temblando, llenándose de humo, las voces de los serafines hablándose uno al otro, proclamando la santidad de Dios. No solamente Isaías vio la majestad de Dios y su soberanía, cuando pudo contemplar la orla, dice, de su manto, cubriendo todo el templo, el Señor sentado en el trono, también pudo oír hablar de su santidad perfecta, de esa triple santidad de Dios. Y esto entonces abrió también un poco más su corazón y pudo verse a sí mismo. Si las seguridades materiales muchas veces nos impiden ver al Señor, cuando contemplamos a Este y podemos contemplar su santidad, entonces también podemos verdaderamente contemplarnos a nosotros. Si alguien nos preguntara hoy qué clase de personas somos, diríamos que somos buenas personas, en buen porteño diríamos, soy un tipo macanudo, soy alguien que realmente pueden contar conmigo, y daríamos una lista de todas nuestras virtudes. Pero cuando Isaías contempló la santidad de Dios frente a la persona del Señor Todopoderoso, que es nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, no podemos menos que vernos como se vio Isaías. Entendió su pecado, entendió sus fracasos, sus debilidades,
Pero también el apóstol Pablo años más tarde se escribe y nos dice que el poder de Dios, como el Señor mismo le dijo a él también en otra experiencia, en otra teofanía, dice: mi poder, el poder de Dios, del Señor Todopoderoso, se perfecciona, Pablo, en tu debilidad. Se perfecciona, mi hermano, mi hermana, en tu debilidad. Cuando vemos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando tomamos conciencia de nuestro pecado, entonces entendemos que tenemos necesidad de Dios. Y el Señor sabe eso, así que proveyó en este caso serafines que llevaron del altar un carbón encendido para purificar los labios, de alguna manera, el corazón del profeta. Porque estos labios, si eran inmundos, es porque su corazón era así. Porque de la abundancia del corazón, dice la sabiduría de la palabra de Dios, habla la boca. Así que él fue purificado, pero fue purificado con un carbón encendido tomado del altar y su pecado fue perdonado. Así que podríamos decir que tenemos aquí una simbología del sacrificio de Cristo. Él fue, si bien muerto en una cruz, pero espiritualmente es un sacrificio puesto en el altar a favor nuestro, para la expiación de nuestros pecados, para el perdón de nuestra vida, para que podamos, una vez que vemos al Señor, una vez que entendemos su santidad, que tomamos conciencia de nuestra realidad, poder entrar en relación con este Dios santo a través de la purificación de nuestro corazón, a través del reconocimiento de lo que Dios hizo por nosotros. En este caso, por Isaías, enviar un serafín. En el caso nuestro, enviar a Cristo para que muriera en favor de nuestros pecados. Así que todo este proceso que va viviendo el profeta le va transformando, y podríamos decir que el Isaías cortesano, el Isaías político, el Isaías integrante de la familia real pasa a ser el profeta Isaías luego de este proceso, que no culmina acá, sino que dice que el relato que una vez que esto es lo que le aconteció, una vez que esto sucedió, dice: entonces oí la voz del Señor. Este es un proceso. Una vez que nuestra vida es purificada, oímos la voz de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la Biblia nos resulta aburrida? ¿Por qué los sermones no me dicen nada? ¿Por qué salgo de la iglesia, del culto o del Zoom, de la reunión, del encuentro semanal, como si nada hubiera pasado? Nuestro pecado es la barrera que impide que oigamos la voz de Dios. El pecado, creador de hábitos en nuestra vida, hace que se vayan formando estos escollos por los cuales nos cuesta oír, entender, discernir la voz de nuestro Señor. Pero cuando Isaías fue santificado, cuando él reconoció su pecado, lo abandonó y realmente su corazón fue transformado. Dice: entonces oí la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz del Señor? ¿Deseas que el Señor hable a tu corazón a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, a través de un video como este, quizás a través de canciones, a través de distintas experiencias? Busca al Señor, busca una vida santa. Como decíamos en los videos anteriores, buscad la paz y seguila, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso Isaías, luego de haber vivenciado todas estas cosas, luego de haber experimentado este proceso que iba desde su desaliento y su crisis a la proclamación delante de Dios de su existencia firme: acá estoy, Señor, pero estoy para servirte. Tuvo que pasar por cada uno de estos puntos, cada una de estas experiencias, para convertirse, como dijimos, de Isaías al profeta que todos conocemos. Cada uno de nosotros nos consideramos personas normales, quizás algunos tengan algún título universitario, otros tengan quizás experiencias laborales en otro ámbito, otras hermanas se hayan desempeñado, se estén desempeñando en distintos roles, trabajos, y no sabemos en realidad en qué puede transformarnos el Señor. Por eso te invito a que busques al Señor,
a que busques su santidad, a que busques la transformación del corazón que solo Cristo puede darte, para que puedas oír su voz y poder comprender el propósito de Dios para tu vida, que seguramente va a hacer que tu vida cambie, va a hacer que la vida de los que te rodean se vea bendecida, se vea realmente transformada y seas la persona que Dios quiere que seas, para la cual fuiste creado, para la cual fuiste creada. Y entonces, no una semana o un tiempo, sino durante toda tu vida, como decimos siempre, el rostro del Señor va a brillar sobre tu vida. Tendrás esa santidad con la cual le podrás contemplar y seguirle, pero también vendrá a tu corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tanto necesitamos en estos días difíciles. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que puedas decir, como dijo Isaías luego de esa experiencia: acá estoy, Señor, úsame, llámame a mí.